problemas que tiene la realidad argentina que involucran esta falta de energía, ¿no? Ahora vamos a tener una nota interesante para hablar sobre el tema, pero contanos qué novedades tenemos. Sí, Hugo, lo veníamos siguiendo la semana pasada y a partir de algunas denuncias que surgieron del sector transportista sobre faltante de gasoil. Un faltante que complica la actividad del transporte de cargas, que en la Argentina representa cerca del 95% del transporte de mercancías. El gobierno hizo algunos ajustes. Por un lado, incrementó la mezcla con biodiesel para poder incrementar la oferta de combustible, y también lo que hizo fue generar un precio adicional a las patentes de bandera extranjera para que no vengan a la Argentina y quedarse sin combustible para los camiones de carga nacional. Pero aún así hay sectores que hablan de que esto no alcanza, que es una medida que a mediano plazo se va a ir incorporando, pero bueno, que no resuelve lo inmediato, que bueno, hasta la semana pasada 21 provincias dentro del país estaban con faltante de combustible. Gracias, Belén. Hablamos con Emilio Feldman, él es de las entidades transportistas de FADEAC, ustedes la conocen por la sigla, y está en línea con nosotros. Feldman, ¿cómo le va? Gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, un poquito como le estaban diciendo, bueno, es un problema, digamos, el gasoil en la Argentina y los altos precios de petróleo a nivel mundial que están ejerciendo presión sobre todas las empresas en el mundo y obviamente sobre la Argentina. Y bueno, desde mediados de febrero lo que se viene observando en todo el país, teniendo en cuenta que la Argentina es uno de los países con mayores distancias, es bueno, menor disponibilidad de gasoil, no en forma generalizada, pero sí en muchas regiones productivas significativas. Bueno, acá lo que ha habido la semana pasada es un incremento de los cortes de biodiesel, bueno, y esto también está implicando, un nuevo aumento de gasoil, en el transcurso de junio, de un piso del 12,5%, siempre decimos que este es un piso, y bueno, lo que implica nuevamente es una mayor presión sobre los costos de las empresas de transporte y logística. Y bueno, como te comentaba Eduardo, que al igual que en el mundo, los muy elevados precios del petróleo que está encadenando la salida de la pandemia con la guerra, pero por sobre todo en el caso del petróleo a nivel mundial, la invasión de Rusia a Ucrania, que es lo que ha llevado el barril internacional desde unos $80 más o menos a unos 120, o sea, una suba de en torno al 50% en dólares, que está ejerciendo una enorme presión sobre las empresas de transporte y logística a nivel mundial, ¿no? Y esto es algo que está señalando la IRU, que es la institución empresaria a nivel mundial. Y bueno, en la Argentina lo que implica este nuevo aumento del combustible implica que en el transcurso del año el gasoil ya habrá superado fácilmente el 50% de incremento solamente en el primer semestre del año. Y bueno, obviamente que los costos de transporte que habían llegado a un 37% enero-mayo van a encontrarse una suba a piso en torno al 40% solamente en el primer semestre, ¿no? Claro. Vemos cómo los efectos de la salida de la pandemia y de la guerra a nivel mundial también impactan en la Argentina, a pesar de estar muy alejados del conflicto y del comercio mundial. Pero el gobierno actuó tarde porque venían a cargar de todos los países limítrofes y recién ahora se detectó y se multa eso. Y las medidas que toman para abastecer de gasoil son suficientes, más allá de los precios que seguramente impactarán en la inflación, ¿no? Bueno, es un problema del mercado que es complejo de solucionar. Estas medidas que se venían pensando de alguna manera hace unas 3 semanas se tomaron por ahí en la última semana, que implica el encarecimiento del combustible a transportes extranjeros, sobre todo en las provincias limítrofes, y el aumento de corte de gasoil. Ahí hay una medida técnica, hoy las refinerías están al tope, y hay una cuestión técnica que, la construcción de nuevas refinerías en el país, sobre todo para gasoil, es inviable desde el punto de vista
económico, digamos, y el gasoil faltante, el 70% de lo que se consume sí se produce en la Argentina, el 30% se importa, y hoy lo que está sucediendo es que hay problemas con la importación justamente por la abrupta caída y que Europa ha dejado de comprar combustible a Rusia. Entonces, por ahí había barcos en el Golfo de México que en otra coyuntura podía comprar la Argentina y hoy lo está comprando la Unión Europea. Entonces, no es fácil, digamos, llevar soluciones con esta coyuntura mundial y con digamos, nivel de precios tan alto que se han verificado en los últimos 3 meses, ¿no? Bueno, digamos, acá lo que tenemos en cuanto a costos es, bueno, un nivel de nominalidad de costos mucho más alto en el transcurso de este año, donde los costos de transporte ya se están encontrando varios puntos por encima de la inflación minorista, que va a ser el número más alto de 2002, y también donde en el mundo, Estados Unidos, la inflación alcanza su punto más alto en 40 años. O sea, en los Estados Unidos en marzo se había producido el pico de inflación más alto en 40 años en marzo, y mayo vuelve a batir un récord con 8,6% acumulado y un aumento del combustible, o sea, de las naftas y del diésel en torno a 50%. Correcto. Digamos, bueno, a veces por el lado positivo, porque uno ve obviamente el lado negativo, que es la alta nominalidad de costos en conjunto con la alta nominalidad de inflación, es que, a diferencia de otros periodos de inflación tan elevada, por lo menos la actividad económica vino recuperándose fuertemente, un poquito lo que estabas comentando, cuando la actividad económica en el país se recupera, haciendo el transporte de carga, digamos, el sector que transporta más del 90% de las mercaderías en el país, digamos, esto influye positivamente sobre el sector, o sea, digamos, esto es así, la actividad económica vino recuperándose desde el segundo semestre del 2022, y bueno, justamente creo que el desafío entre todos los sectores, en un contexto de inflación, de la inflación mundial más alta en 40 años, pero es poder disminuir justamente los altos niveles de nominalidad, Emilio, tanto de costos como de inflación, ¿no? Buen día, Emilio. Te quería consultar, bueno, por un lado, ¿cuál es la incidencia del combustible en la estructura de costos del transporte? Y después, por otro lado, bueno, el gasoil con el aumento quedó en 2.60 aproximadamente el premium, al menos en el precio fijado por la petrolera bandera nacional. Pero hay denuncias de que se consigue a 200, 289, depende la zona del país. ¿Se está consiguiendo gasoil a este precio o está sucediendo esto del gasoil blue también en algunas regiones del país? Bueno, en primer lugar, ¿por qué el combustible es tan importante para el sector, o sea, para las empresas de transporte y logística? Primero porque en lo que es la estructura de costos del sector, en la media y larga distancia, y teniendo en cuenta esta característica que te mencionaba, digamos, donde el país es realmente muy grande, y llevar mercadería desde capital a Saltos, desde capital no sé, a la Patagonia y viceversa, implica una carga, un costo muy alto de combustible. La media y larga distancia representa entre el 33 y 36% de los costos. O sea, cada vez que se incrementa el combustible, esto implica un incremento significativo en los costos del sector. En segundo lugar, bueno, acá hay distintas situaciones. Hay combustible más económico en lo que es la zona AMBA y en el primer cordón del Gran Buenos Aires, así como en la Patagonia. Y después tenés... Por eso hay combustible gasoil blue, ¿no? Para ir redondeando, digo, ¿no? Es decir, que esta problemática es tan compleja que genera un mercado paralelo, ¿no? Sí, tenés mucha heterogeneidad de precios en el país. O sea, yo no puedo hablar de un precio de 200 pesos porque esas situaciones se dan en localidades cercanas a la frontera y no en la petrolera nacional, que nosotros, la verdad que creemos que YPF está haciendo un esfuerzo para que los precios no se disparen más allá del incremento general, ¿no?
Muchas gracias, Emilio, por el contacto. Un abrazo. No, gracias a ustedes y hasta cualquier